Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Buenas tardes a todos, qué ganitas teníamos de retomar después de esta semana intensa con Dark, que por cierto, si no os habéis visto, tenemos vídeos a tutiplén en directo. Por favor, la tercera temporada, maravilla. Los vais por aquí en nuestro canal Cine Punto de Giro en YouTube y les echáis un ojo. Y habíamos hecho este paréntesis en nuestro ciclo de fantasía, pero aquí nos tenéis otra vez. Nos tenéis otra vez con el episodio 8. Hoy vamos a la 8ª película, que no es ni más ni menos que Los Cazafantasmas. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos, Fantasía Returns, con muchas ganas de meternos de nuevo en este género, de volver otra vez a los 80, tanto en esta como en la siguiente, que ya para cuando veáis este vídeo ya habrá salido la siguiente, pero que seguro que es de los 80, porque eran 4 pelis de los 80. Deciros que estéis muy atentos a redes sociales porque estamos en la recta final de este ciclo, ¿de acuerdo? Va a haber 2-3 películas más. Así que estad muy atentos a redes sociales para acabar con estas últimas encuestas y luego empezaremos con otra cosa nueva y ya veremos lo que es. También os dejaremos decidir. Y nada más, aquí estamos. Muchísimas gracias. Esta última semana hemos tenido un aluvión de suscripciones. Muchísimas gracias. En este momento somos 610 ya en el canal y más de 650 en Twitter, así que muchísimas gracias a este lado y al otro lado del charco, sobre todo, que es donde más apoyo estamos teniendo, así que muchísimas gracias a México, a Perú, Argentina, un montón de sitios de donde nos están siguiendo. Muchísimas gracias y vamos con esta nueva entrega. Pues vamos para allá. Recordaos, porque os habéis perdido una semana por ahí, a lo mejor no os acordáis. Pilares del cinema, ¿qué significa eso? Que vamos a comparar todas las partes de la peli con elementos arquitectónicos de una catedral gótica. ¿Cómo empezamos en esto? Pues antes de meternos en harina, lo que hacemos es presentaros el chasis de la peli a través de la ficha técnica. Así que vamos allá. La ficha técnica de Cazafantasmas, pues es una película que se lanzó en 1984, como muchos de vosotros seguramente ya recordaréis. ¿Quién la dirigió? Pues un desconocido Ivan Reitman, que bueno, desconocido hasta cierto punto, porque digamos que ha hecho mucha comedia también en esa década. Tenemos, por ejemplo, Los gemelos golpean 2 veces, Junior o Evolution, ya entrando casi en los 2000. ¿De quién era el guión? Pues el guión era de los 3 locos que vemos aquí participando todo el rato en la peli. Tenemos a Dan Aykroyd, a Harold Ramis y a Rick Moranis. Por cierto, que esto me sorprendió mucho descubrirlo, que el propio Rick Moranis, el gran loser de la peli, ahí le tenemos escribiendo el propio guión. Y la música, pues tenemos a Elmer Bernstein, que fue el que compuso, digamos, todo lo que es la banda sonora original, la que pertenece básicamente a Cazafantasmas, que ya se llevó un premio Oscar por Millie, una chica moderna, en el 67. Es decir, es un hombre que ha ido trabajando de tiempo no es que sea de los 80, ya llevaba su carrera en este momento. Y además también fue candidato en bandas sonoras tan reconocidas como Los 7 Magníficos, La Edad de la Inocencia o Matar a un ruiseñor. Son películas muy destacadas dentro del panorama clásico. Pero aquí, ¿quién se le suma además? Pues se le suma un compositor de los 80 que ya se ha convertido en un clásico e incluso la canción es un referente pop. Estamos hablando de Ray Parker Jr., por supuesto, con su tema Cazafantasmas, que además fue nominado a los Oscar, fue nominado a los Globos de Oro, la canción, estoy hablando, ¿vale? Como tema original también para la peli, pero que realmente se llevó finalmente el BAFTA también, a Mejor Canción Original. Y en la fotografía, pues tenemos a Laszlo Kovacs. Laszlo Kovacs, le hemos podido ver sus trabajos en Easy Rider o en New York, New York. E incluso colaboró con Spielberg adicionalmente como ayudante, como asistente en Encuentros en la tercera fase. Tenemos que decir que no tanto la fotografía, pero sí los efectos fueron nominados tanto al Oscar como al BAFTA, los efectos especiales de esta peli, que he de reconocer que para la época están bastante destacables. Ya hablaremos de esto más adelante. ¿Y quién tenemos en el reparto? Pues los que habíamos dicho que habían configurado un poco el guión, ¿no? Tenemos a Harold Ramis, tenemos a Dan Aykroyd, tenemos también a nuestro querido Rick Moranis y a Bill Murray, como no, gran y característico Bill Murray, que sí fue nominado a los Globos de Oro por esta peli, por cierto, igual que la peli en sí, que fue nominada como comedia, pero no se lo llevó, y a Sigourney Weaver, por supuesto, que está por ahí, junto con Ernie Hudson, hombre, Sigourney Weaver, que además aquí está espectacular. Y creo que poco más hay que añadir. Ya añadiréis aquí, en comentarios, aquí abajo. Pues sí. Un reparto... no diría un reparto de lujo, porque por aquel entonces tampoco eran excesivamente conocidos estos actores, pero desde luego que la dupla protagonista de Bill Murray
Y Sigourney Weaver, pues sí que eran en ese momento bastante importantes. Muy bien, pues pasemos un poco a la planta, que son las líneas generales, el argumento que tiene esta película. Recordemos, con spoiler, todo análisis es con spoiler, así que si no la habéis visto, que lo dudo, pero bueno, por favor, id a verla ya, porque merece muchísimo la pena. Vamos allá. La planta de esta película. 3 científicos dedicados a la parapsicología de los fenómenos paranormales deciden que ha llegado el momento de dar una solución a todos esos padres y madres de familia que han de convivir con la molesta compañía ectoplásmica de un ser interdimensional, lo que el común de los mortales llamamos fantasmas. Para ello, nada mejor que un antiguo edificio de bomberos, un coche fúnebre reformado, un logo molón y muchos aparatejos de alta tecnología. Sin olvidar la historia de amor correspondiente, esta vez con una mujer de armas tomar y un toque de humor disparatado que haga las maravillas de los más frikis ochenteros como nosotros. Así pues, recuerda, si te despierta a altas horas de la madrugada un enorme muñeco de nube de azúcar con intenciones homicidas, ¿a quién vas a llamar? Ghostbusters. Pues ahí estamos. Efectivamente, si no lo habéis visto, vedla ya, por favor. Y ahora vamos a entrar más en harina, así que con más razón. Vamos con las columnas. Las columnas son lo que para Álvaro y a mí sostienen la película y vamos a exponeros 2 cada uno. Voy a empezar yo. Para mí, lo acaba de nombrar además Álvaro, creo que una de las grandes columnas de esta peli es ese humor disparatado que vemos todo el rato. ¿Por qué? Pues primero porque creo que está muy bien utilizado, pero también porque utilizan una trama clásica de terror o, digamos, un contexto que podría ser exclusivo del género de terror, como es el género de los fantasmas. De hecho, bueno, los efectos especiales ayudan a que estos fantasmas tengan cierta impacto, sobre todo para la época, pero está el trasfondo de la comedia continuamente, prácticamente desde el plano cero. Funciona bien porque saben a lo que están jugando. Esta es mi opinión personal. Creo que saben a lo que están jugando y, aunque no haya muchas referencias anteriores de comedia-terror, quiero decir, con este género, sí que hacen un contraste muy chulo en el uso de este tipo de personajes fantasmales, terroríficos y los cazafantasmas en sí, que funcionan por duplas y creo que van muy bien. Por ejemplo, Egon y Peter. Pues tenemos ahí a Peter Beckman y a Egon, que son como la contrapartida del uno del otro, el gran científico súper friki, tiquismiquis, y por otro lado, el físico que lo que menos le importa es la física y los experimentos, y si puede ligar y llevarse algo a la cama, pues mira, mejor, que ya empezamos con esta presentación. Y entre medias tenemos el personaje de Ray, además, que es el que hace como de mediador entre los dos, y es como el divertido, el inocente, el que todo emociona. Entonces, esto hace que se genere en este bucle o en este núcleo, mejor dicho, protagonista, una interpretación combinada que genera este humor y que además se contrapone con todo el tema de los fantasmas. Hay mogollón de escenas en las que lo podemos ver, hay mogollón de gags, ya lo sabéis, desde el sueño del fantasma erótico hasta el moqueado del pobre Beckman. Y por supuesto tenemos también a Rick Moranis, que si queríamos tener más humor, pues toma un personaje básicamente humorístico en el que pues se pone a sí mismo, porque es guionista, recordemos, como el gran loser, intentando cortejar a ni más ni menos que Sigourney Weaver. Muy bien, pues has hecho como 14 columnas en una, que está muy bien, pero me dejas sin columnas. Así que, bueno, pues vamos allá. Para mí, la primera, un poco en referencia a lo que tú has dicho, es el guión. Para mí, la forma de plantear el guión es lo que creo que es uno de los pilares, una de las columnas de esta película. Una forma de plantear el guión y de plantear una historia sin dobleces, sin doble sentido y dándole un protagonismo absoluto a lo que realmente interesa, que son los cazafantasmas. Ya está, ¿vale? Es un guión, por tanto, que creo que es muy certero, ¿vale? Como decías tú, David, muy consciente de lo que quiere y lo que busca y, por tanto, un guión que no se pierde en absolutamente nada más, que no hay ninguna subtrama, ni hay cosas vanas, ni cosas, nada que no sea lo que quiere enseñarnos ese guión, que para los que habéis visto la película ya sabéis lo que es. Digo que volveré a esto en un apartado posterior porque quiero profundizar un poquito. Lo que pasa es que aquí, como simplemente damos unas breves pinceladas de lo que son para nosotros las columnas, pues no voy a decir nada más. Para mí, columna, la manera en la que está escrito el guión.
Vale, pues entonces si vamos a profundizar además a posteriori, porque lo tienes tú concretizado, no entro en más y simplemente te acompaño en esa construcción narrativa, que era mi segunda columna y que creo que está muy bien diseñada y tenía varios ejemplos, pero si vas a entrar luego a posteriori, ya los apuntillaré sobre lo que nos comentes tú. Estoy completamente contigo. Creo que está muy bien pensado. Vale, pues entonces voy a pasar a mi segunda columna, que es, también lo has mencionado tú un poquito antes, que son estas, las personalidades que utiliza a la hora de construir los personajes. Es decir, esas 3 personalidades, 3 arquetipos, ¿vale? Cómo se juega con la idea de plantear 3 personalidades diferentes de un científico. Digamos, si planteásemos un personaje que sería el científico, pues plantear 3 tipos de científicos diferentes para al final hacer como un único científico. Y las 3 creo que funcionan tanto de manera individual como de manera colectiva, como bien has dicho tú antes, por duplas, por tríos, lo que sea. Por un lado tenemos a Egon, interpretado por Harold Ramis, que, como has dicho muy bien, es este científico, digamos que es la parte de la ciencia más seria, más rigurosa, más políticamente correcta, que además resulta ser un atractivo irresistible y nada buscado para alguna de las mujeres de la película, para Janine, para la secretaria. recepcionista y la secretaria, y que se contrapone, como tú bien has dicho, con Bergman, que un Bill Murray que sabe hacer de Bill Murray muy bien, y ya lo ha demostrado muchas veces, y es este científico descreído, informal, mujeriego, todo lo contrario a lo que era Egon. Sabe o quiere saber o cree saber que triunfa con las mujeres y lo utiliza, lo contrario a lo políticamente correcto. Tenemos este personaje. Y por último tenemos a Ray, a Dan Aykroyd, que es, pues eso, el científico más entusiasta, el más ilusionado, el más alegre, el que le da ese toque infantil y ese toque de magia y de fantasía a esta película, que sí es cierto que para mí está dentro del género de fantasía, pero que no deja de ser un género de fantasía un poco mezclado con ciencia ficción, digámoslo entre comillas, lo de ciencia ficción, porque utiliza elementos científicos para explicar un poco la trama. Entonces, para mí, estas son las 2 grandes columnas, el guión y la forma de plantear el guión, y cómo cogen estos 3 personajes, estos 3 arquetipos, y los unen para que funcionen tanto de manera individual, porque cada uno tiene su protagonismo individual. Es verdad que Bergman es el que más protagonismo individual tiene porque digamos que es la estrella de la película, pero que luego realmente funcionan los 3 de una manera maravillosa cuando se juntan. Efectivamente. Pues ya lo hemos comentado un poquito en ficha técnica, pero vamos a entrar ahora a degüello con las vidrieras. Ya sabéis, todo lo que es aspecto visual, fotografía, efectos. Así que cuando quieras, Álvaro, ilústranos. Vale, pues como de nuevo he supuesto que ibas a hablar un poco de los efectos, me he ido a otra cosa y me he ido un poco al diseño de producción. Para mí el diseño de producción de esta película es una maravilla porque como que se nos ha quedado a todos en el inconsciente colectivo un montón de iconos de esta película. Desde el coche, que me parece una maravilla. O sea, creo que después de el DeLorean es el coche de la historia del cine más importante, con el permiso de Kit. Los aparatos que se utilizan también son como muy... molan mucho. El radar ese para detectar las presencias creo que es un claro homenaje al sensor de movimiento de Aliens, con Sigourney Weaver también por ahí. Los trajes y el propio monstruo este final, el muñeco Marshmallow que está ahí, que también es como tal. Y sobre todo el logo. O sea, el logo de Cazafantasmas, creo que cualquier persona a lo mejor no ha visto Cazafantasmas y ve a lo mejor el muñeco este de nube y no sabe muy bien lo que es, pero el logo de Cazafantasmas es brutal. O sea, es un logo además que está un poco investigando. El diseño se hizo anterior a la película, es decir, porque la productora quería tener varias imágenes promocionales y tal antes de que la película se estrenara y antes de que la película se grabara, y por tanto quería rápidamente encargar el logo. Se lo encargó a Michael C. Gross, que era un artista y un publicista y diseñador bastante conocido para la época. Y el artista se basó en la descripción que se hacía del logo en el propio guión,
¿vale? Aunque en el guión no hay ningún momento en que los personajes hablen de cómo quieren que sea el logo, pero sí que estaba descrito y parece ser que al final fue un poco del gusto de todo el mundo ese logo, excepto de la compañía Harvey Comics, que demandó a Michael Gross porque se parecía demasiado a Fatso, que es uno de los fantasmas de Casper, y que era anterior, y por tanto demandó a Gross, que al final no lo sé, pero yo creo que finalmente ganó la batalla, porque si no, no tendríamos este logo y que no habría pasado a sucesivas películas. ¿Y por qué creo que el logo, aparte, es genial? Porque creo que es perfecto y resume perfectamente el tono y el mensaje de la película, ¿vale? Tenemos un fantasma asustado, que ya es una contradicción bastante cómica, como decía David, coger ese género de terror y hacerlo cómico. Un fantasma que además por su expresión no sabe muy bien por dónde le viene, un poco lo que pasa tanto a los protagonistas de la película como al espectador, que no sabe muy bien qué es lo que va a ver. Hoy hay que tenernos en cuenta, vamos a ponernos en el año 84, la gente no sabía muy bien lo que iba a ver. Iba a ver una comedia paranormal, pero no sabía muy bien lo que iba a ver. Blanco, por supuesto, fantasma blanco y con aspecto ya de malvavisco de este marshmallow que va a salir al final, aunque luego no tienen nada que ver ambos diseños. Todo ello en una señal de prohibido que se le queda pequeña al propio fantasma, un poco como al final como la película, que se le quedó un poco pequeña a los protagonistas y se hizo una secuela y hace poquito, bueno, se hizo una serie de televisión de animación que está muy chula, por cierto, y hace no mucho se hizo un reboot, remake, como queráis llamarlo, que no voy a entrar. Ni vas a hablar del que viene también, ¿no? Porque estamos pendientes de otra que también va a salir. Realmente lo que viene es una secuela directa de Cazafantasmas 2, no es un reboot, no es un remake, es una secuela en el que van a participar los cazafantasmas que viven, que son todos excepto Harold Ramis, si no me equivoco. Eso es. Y vamos a ver, porque están por ahí los niños de Stranger Things, y vamos a ver, o de It, como queráis, y vamos a ver qué tal sale. Así que para mí esta es mi vidriera. Pues como muy bien acertaste, porque os recordamos, que no lo hemos dicho al principio, que esto vamos a ciegas, tanto Álvaro como yo no sabemos qué pone el otro, pero ya nos conocemos un poco, eso también es verdad. Así que efectivamente yo me había centrado en los efectos, más además en esta peli, sabiendo que habían sido nominados tanto a los BAFTA como a los Oscars. A mí me sorprendió mucho y pensaba que iba a haber efectos que me iban a chocar mucho para lo que ya llevamos visto a estas alturas del cine, y no. Curiosamente, me funcionaron desde el primero, desde la gran escena de la biblioteca, que todos recordaréis, cuando empieza a volar todo por los aires, los libros que se van de un lado para otro, hasta cuando van los verdaderos cazafantasmas, los científicos a investigar qué es, y hay una anciana revisando libros y se transforma en aquel bicho tremendo. Yo me presté mucha atención a ver si veía algún detalle, alguna manera en la que y me funcionaba, era como... Pues la verdad es que está muy bien diseñado y está muy bien llevado a plano, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del año 84. Hay dos secuencias en concreto que quiero destacar, solo para en la que es la parte de efectos. Una que es, yo creo que la más sencilla a nivel efectos, porque además son todos efectos prácticos, pero creo que funciona muy bien y creo que se enmarca en efectos de los 80 típicos como encuentros en la tercera fase o como películas de terror como Pesadilla en Elm Street, por ejemplo. Estoy hablando del momento en el que es atacada o es poseída, vamos a decir, Sigourney Weaver en su apartamento. Este es un momento que me parece brillante porque es muy sencillo. Además lo sitúan en una escena muy, muy coloquial en la que ella llega a su casa, cansada del trabajo, le llama a la madre, cena, luego te llamo mamá y de repente empieza a ver cómo de la puerta que está al final del pasillo, la que sería la puerta de la habitación, empieza a salir una luz tremenda. Un efecto que a mí me gustaba mucho de los 80 también, que es que de repente convertían lo sólido de la puerta en una especie de tela, donde vemos formas grotescas que empiezan a intentar como salir, como si fuera una bestia, y del propio sofá aparecen tres brazos medio peludos, medio de monstruos que tienen uñas largas y mucha fuerza, y se la llevan directamente, el sofá se gira en completo, ¡pam!, se abre la puerta y para allá se la llevan. Y es un efecto en realidad muy sencillo, bueno, no ves tampoco toda la tramoya del sofá ni tal, con lo cual no se nota, es práctico, es un efecto práctico y para mí es un puntazo dentro de luego todas las escenas de fantasmas que vamos a ver o la cúspide, por ejemplo, al final de la peli. Todo cómo está rodado los rayos, la presentación de Sul, de Gosser, etcétera, etcétera. Pues, ¿no has dicho que tenías dos? No, has dicho uno. Sí, iba a decir el ático, pero no quería enrollarme más, es justo lo que he dicho al final.
Podría Vale. destacar, simplemente, ya que me das la opción, Sí. hablar de la composición de ese plano también. O sea, vemos una simetría perfecta en la que vemos a Ujú. Sul, que es nuestra querida Sigourney Weaver, y al señor Vince, que es nosotros, que Rick Moranis, el maestro de las llaves y el guardián de la puerta, haciendo el triángulo perfecto con esa cúspide que se nos ha presentado durante toda la peli, un edificio que vemos El desde edificio. al fondo del Central Park, que está muy bien presentado narrativamente, y que al final forman ese triángulo donde se abre la puerta, que bueno, ya en la secuencia donde se abre la puerta ya empezamos a ver algunas cosillas de croma que dices tú, Sí. pero bueno, está, funciona. Yo creo que los efectos de esta película creo que funcionan más porque estamos en comedia y creo que eso Sí. hace que haya ciertas cosas que si lo pones en drama lo mismo cantan, pero claro, como aquí estamos en un tono comedia, un tono gamberro, funcionan y funcionan, yo me he dado cuenta que funcionan sobre todo cuanto más pequeño es el efecto, mejor funciona. En Mm, el sentido de cuando vemos los planos generales del edificio o cuando vemos planos desde muy lejos, canta mucho más que cuando son planos mucho más cercanos que pueden ser porque son más efectos prácticos que cromas, que efectos mm, digitales, pero me cantan mucho más. Y tampoco, no olvidemos que estamos en 84, ¿vale? mm. Entonces, es verdad, hay cosas que viéndolas ahora, es verdad que hay cosas que dices, uff, me canta un poquito, pero no lo voy a poner en absoluto como nada negativo, puesto que ya hemos aprendido en este ciclo de fantasía, sobre todo como hemos viajado tanto a los 80, hemos aprendido que esto es lo que hay en la época y es verdad que como los efectos digitales han avanzado a una velocidad vertiginosa, pues ahora cualquier cosa se nos queda un poco atrás, pero no creo que en ningún momento nos saque para nada de la Mm. película. No, de hecho, en esto que comentas, exactamente, un gran ejemplo, por ejemplo, un gran ejemplo, por ejemplo, es el Valga la perro redundancia. demoníaco. ¿Vale? El perro demoníaco que le vemos siempre en primer plano, unos efectos prácticos que funcionan de Uh puta -huh. madre, como cuando sale, por ejemplo, dentro de la propia gárgola, que se nos presenta, Sí. por cierto, a cuando le vemos saltando por la ciudad que dices, madre Sí, mía, madre mía. sí, Sí. sí, ahí voy, ahí voy. Bueno, Pues pues vamos con el coro. Vamos con vale. el coro, que igual que las vidrieras era lo que más nos ha llamado la atención a nivel de visual, el coro vamos a hablar de lo que más nos ha llamado la atención a nivel sonoro. Ujú. Pues vamos para allá, porque en el coro, también como nos conocemos un poco, pues no sé si habrá ido a por ella o no, pero yo voy a por la canción de Ray Parker Jr. No, ya No, no, sabía yo ya que no. sabía que ibas tú, así que Estaba claro. Además, sí. teniendo en cuenta, vuelvo a un argumento que dije antes también con los efectos. Fue nominada a los Globos de Oro, a los Oscars, en este caso a los Globos de Oro también, los efectos no, pero la Uh-huh. canción sí, y al final se llevó el BAFTA, ¿no? A mejor banda sonora original con un Ray Parker que hasta entonces no lo conocía a nadie, porque desde entonces no hay nadie que se le quite de la cabeza, ¿no? Con un videoclip además que se medio incorporó con la película, en donde podemos ver a los cazafantasmas participando con el propio cantante y con ese look de neones fantasmagóricos en los que se va moviendo con máquinas de humo y nos va presentando un poco la canción. Sobre todo es curioso porque todas las canciones ochenteras que se solían usar por algún cantante pop conocido de los 80 eran canciones que se aplicaban por lo general después. Es decir, la canción era famosa, funciona muy bien, entra en la trama, la metemos aquí. Pero es que este hombre la compuso directamente para hacer la película. De hecho, se llama Ghostbusters y esto antes de la peli pues a lo mejor no hubiera tenido mucho sentido o ni siquiera se hubiera pasado por la mente de ningún compositor. Y además, no solamente es que sea una canción original y que respete todo lo que es a nivel musical, lo típico ochentero, con estos teclados, con estos midis que van entrando, con la voz, con este rollete que le mete Ray Parker, sino que además se ha convertido en un leitmotiv mucho más allá de Cazafantasmas. Aparte de alcanzar a su secuela, Cazafantasmas 2, que la veríamos un poco después, se ha convertido en un leitmotiv de los 80 y como decía Álvaro, tras la propia presentación de la trama, who you gonna call? ¿A quién vas a llamar? Esa frase que yo de pequeño no entendía, que yo decía, ¿qué coño dice ahí? No soy capaz de decir, digo, ¿eh? ¿Qué dice este? Ghostbuster. Así que, bueno, creía que era de justicia nombrarla y ponerla aquí como pieza fundamental del coro, que sigue trayendo cola y que hoy todavía se conoce, incluso gente joven. Ese año estaba Stevie Wonder nominado que fue quien se lo llevó por La Mujer Mm, de Rojo, se llevó el Oscar a Mejor Canción Original. mm. Pero a mí si me preguntas ahora cuál es la canción de La Mujer de Rojo, no me acuerdo.
Por ejemplo, no sé tú, seguramente tú sí, porque eres más melómano que yo, pero no me acuerdo. Estaba Phil Collins también. Había 2 canciones de Footloose. Que Claro. sí, evidentemente, la principal de Footloose sí que me acuerdo, Sí, ¿vale? sabes cuál es, ¿no? Y luego tenemos la de Ray Parker Jr. Lo que quiero decir es que al final, la que creo que nos ha quedado más en el inconsciente colectivo ha sido la de Cazafantasmas, por todo el culto que rodea a esta película. Y creo que, más allá de eso, tanto Footloose como Cazafantasmas, que seguramente sean las películas de menor calidad dentro de las que estaban nominadas a Mejor Canción Original, al final son las que más nos ha quedado. Vale, pues mi coro va un poco por la banda sonora, que no es la canción original, porque me gusta mucho, sobre todo, cómo utiliza la banda sonora para potenciar otra vez más el mensaje y la comedia de la película, ¿vale? Un ejemplo de cómo se utiliza la banda sonora es todas las escenas que ocurren en la biblioteca. Al principio tenemos la apertura, que es como empieza la película, y se utiliza una banda sonora con un tono mucho más oscuro, mucho más lúgubre, mucho más de película de terror, ¿vale? Es una banda sonora seria y que realmente nos da un poquito de yuyu. Por eso al principio dices, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Vale? Cuando empezamos a ver a esa bibliotecaria avanzando y esos libros tal, te da un poquito de, cuidado que si la ves por la noche, da un poquito de yuyu, ¿vale? Y esto se va a romper con el susto y el tema principal que ya ha comentado David de Cazafantasmas. Pero es que cuando viene la visita de los Cazafantasmas a esa librería, vamos a ver que recorren exactamente los mismos pasillos, pero ahora la banda sonora es completamente diferente. Es una banda sonora mucho más cómica, mucho más ligera, con notas sueltas de viento metal que son así como muy rítmicas, muy juguetonas, para dar ese toque un poco desenfadado, y con muchas roturas de patrón. Roturas de patrón es cuando está todo más o menos igual y de repente haces una rotura de patrón, como por ejemplo, suscríbete, rotura de patrón, ¿vale? Que le da un tono de comedia a tal. Y luego al final, cuando salen corriendo de la biblioteca, porque les asusta la señora del carro, que a qué niño no nos ha asustado esa escena, es mucho más rítmico, mucho más ochentero, mucho más gamberro, que entronca ya muy bien con el tema principal de Cazafantasmas. Entonces, me gusta mucho, no la banda sonora en sí por su preciosismo y por lo bien que está compuesta, sino por lo bien que está utilizada. Y por eso quería destacarlo. Y muy brevemente, el sonido de la sirena del coche. O sea, me parece una tontería, pero me parece genial quién ha diseñado ese sonido, porque no es un sonido ni de ambulancia, ni de coche de policía. No es una sirena convencional, desde luego. Ni de bomberos. No. Es un sonido que se diseñó específicamente para la sirena de ese coche y que uno lo escucha y sabe perfectamente. Tú estás por la calle, escuchas una sirena, no sabes si es bomberos, si es policía, si es ambulancia. Escuchas esta sirena y dices, coño, los Cazafantasmas. O sea, es genial. Me parece tan genial como el logo, por ejemplo. Brutal, sí, está todo muy bien pensado. Pues ahora vamos a pasar a la bóveda. La bóveda que para nosotros es o un momento cumbre o lo que sostiene ahí arriba todo el gran clímax de la peli. Así que ilústranos de nuevo, Álvaro. El guión de esta película y el tono van en consonancia. Y sobre todo, y para mí esta es la bóveda de esta película, no tomarse en serio a sí mismo. Una de las cosas que yo decía de El laberinto del fauno es que como el guión se toma tan en serio a sí mismo, como quiere construir y quiere hacer un guión maravilloso a la altura del drama, un guión de la hostia, pues al final los fallos de guión del laberinto del fauno son como enormes agujeros y los fallos de guión aquí son perdonables porque están dentro de ese tono. Y ahora me diréis, no, claro, es que me estás comparando una comedia con un drama. Cuidado, porque hay comedias que tienen un guión muy serio. Ahí está Jumanji. Vimos Jumanji, que es una comedia con un guión que se toma en serio y funciona, aunque sea una comedia. Entonces, es cuestión de saber a lo que se está jugando. Y esto lo ha dicho David al principio. Creo que esta película sabe perfectamente a lo que está jugando y los guionistas saben perfectamente a lo que iban a jugar. Además, iban a estar en la película jugando y dijeron, da igual. No, pero ¿y esto por qué? No te preguntes el por qué, da igual. Tú tira, si lo importante no es eso, si lo importante es que esto no lo vamos a tomar en serio, vamos a hacer una parodia además de las películas de terror y ya está, y chimpún. Y por eso creo que este guión funciona y por eso creo que para mí esa es la bóveda. No tomarse en serio, saber a lo que se está jugando. Las reglas para este tipo de películas son unas y las reglas para otro tipo de películas son otras.
Si cambias las reglas del juego, cambia la película. Pues fíjate, yo para la bóveda he querido traer una escena, bueno, mejor, más que una escena, vamos a decir una secuencia, ¿de acuerdo? Que resume todo lo que esta película es y todos los aspectos que toca y cómo los va sumando. Me encanta y es el momento en el que los cazafantasmas son llamados ya, son liberados por el alcalde y dice, bueno, ir para allá, que se ha liado la zapatiesta. Cómo empiezan saliendo escoltados por el ejército, que luego no se les vuelve a ver, pero bueno, por ahí están. Al final. Al final, con la sirena. Vemos como esas calles que han despejado totalmente para ellos, que un poco más y les hacen un desfile al lado de Viva los cazafantasmas, la gente enfervorizada, llegan como héroes, todo ese tono cómico, que tú lo ves y ya entras en la comedia de madre mía, qué exagerado es todo esto. Llegan ahí como los grandes, y cada uno en su papel, por cierto. Luego salen y Beckman disfrutando mogollón, venid a mí las masas, vamos a darle hostias a estos fantasmas. Ray con lo suyo, Egon leyendo las lecturas que tiene que leer, y de repente se nos trunca cuando hace un contrapicado al edificio maravilloso en el que vemos la nube negra, que parece que de repente ha tornado todo en noche, de lo oscuro que se pone el asunto. Vemos como la banda sonora cambia de estar con una música súper animada, que no es la de Ray Parker, por cierto, aquí. No. Y nos vamos a algo mucho más tétrico, mucho más esa parte más fantasmagórica pura de la película, e incluso el efecto práctico que meten de que se abre la tierra, se tragan el coche, la gente se asusta porque los cazafantasmas desaparecen debajo. Que parece un espectáculo de la Warner, del parque de atracciones de la Warner. Totalmente. Loca academia de policía. Pero... Sí, tal cual. Me recordó muchísimo a Disneyland o cosas así. Sí. Nada, perdón. Ese rollo total, no sé, es que es así, con los motores que van levantando una superficie y la otra la bajan, etc. Lo que pasa es que no se ven los motores, afortunadamente. Y como salen ellos, otra vez de decir, no, son los héroes tal y cual, y después de decir, vamos a por ellos, lo siguiente que vemos es la escena de las escaleras, y yo diciendo, madre mía, ¿cuántos pisos quedan todavía, por favor? Rompiendo con comedia vas a soltar, o sea, toda esa epicidad a la mierda en una simple secuencia. Y dije, vale, esto para mí es un resumen de todo. Mola mucho y porque además vuelve otra vez a lo mismo, no tomarse en serio a sí mismo. No se toma en serio ni las partes épicas, ni se toma en serio las partes dramáticas, ni nada. O sea que me parece un enorme ejemplo. Y después de todo lo que has comentado, también tiene cosas malas, porque hay gárgolas que Álvaro quiere comentarnos. Tengo varias. Tengo tres, así pues que voy a empezar yo. Normal, esto siempre deberías empezarlo tú, pero como siempre tengo más yo, pues al final siempre empiezo yo. Bueno, para mí, voy a empezar por la que es principal. Vale. Si yo os digo ahora mismo Winston, ¿de qué decís? Winston, sí, paquete de tabaco. Sí. Vale. Por favor, pido disculpas a todo el mundo que esté viendo este vídeo. Sabéis que mis comentarios son jocosos, ¿vale? Ok, hecho este paréntesis. Si yo ahora os digo, en vez de una palabra, dos palabras, cazafantasmas negro, ¿qué os viene a la cabeza? Pues os viene a la cabeza que personaje volátil. Digamos que durante todo esta crítica, este análisis, no ha salido ni siquiera su nombre. ¿Por qué? ¿De quién fue la idea de meter a este cazafantasmas aquí? O sea, vamos a ver. Es el primer gran ejemplo de cuota. ¿Cuota racial? Claro. Estaremos ante un primer... Pero vamos a ver, yo no sabía que en los 80 esto era así. O sea, no. Este personaje es el meme personificado. No sirve de nada. Pero de nada, ni sus diálogos, nada. De hecho, en la escena que tú estás comentando, cuando llegan al edificio, y después de, no sé si antes o después de ese movimiento de tierra, hay un plano, un contrapicado de ellos, que los tres tapan al otro y está detrás y ni siquiera se ve su personaje. Es decir, no sirve de nada. Hay varios ejemplos, cuando están también arriba, ya encima, hay varios ejemplos en los que hay planos de los tres con los rayos y él no está en plano. Por favor, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con este personaje? O sea, ¿para qué? Es que ni siquiera la justificación que dan en la película tiene sentido. Bueno, es que ni siquiera la dan. No hay justificación, es que no la hay. Pero dices, bueno, va a ir a pedir trabajo y dice, pues ala, venga, contratado. Pero además, hemos dicho antes de lo de los, he dicho yo antes de lo de los tres arquetipos, tal. No tiene personalidad. No tiene personalidad, no es ni científico, ni no científico, no tenemos ni idea de qué es, de cómo es, no tiene... En fin, me parece un bluff totalmente y no entiendo muy bien cómo este personaje se coló aquí en esta película. Pues nada, yo quería hablar un poco de lo que es obvio en películas como esta y de hecho para mí casi no era ni una gárgola, pero bueno, quería sacar algo y dije, venga, voy a hablar de esto. Cómo no,
las conveniencias también que se permite este guión. Lo que pasa es que se las perdonas porque dices tú, bueno, pues es que... Y ha empezado Álvaro, nombrándolas antes, de ¿por qué le echan de la universidad? Sí, bueno, vale, se quedan sin fondos, pero ¿a dónde les mandan? De repente, porque vende una casa, se encuentran con un pastizal que les da para rehabilitar un coche que está el pobre hecho mierda, comprar todo un edificio y ponerlo en 2 días, que parece aquello que se acaba de inaugurar el parque de bomberos. Crear una fuente de alimentación que nutra esos aparatos que llevan ahí en la espalda, esos nucleares, supuestamente son aceleradores de partículas ahí, más el centro de contención que está abajo, de que estará reforzado esa pared para que no se escapen los fantasmas mientras el sistema está activo. Y dices tú, cojonudo, venga, ya está, pues os lo he comprado porque no puede ser de otra manera. Y además, bueno, pues es que vemos cosas clichés de estas, como por ejemplo la oficina del alcalde. A mí la oficina del alcalde me parece un cliché de cabo a rabo. Ese alcalde que de repente le traen a estas personas ahí con el de medio ambiente detrás, que pinta un poco más que Winston, pero poco más. Está diciendo, por favor, solamente para que le meta pullas Bill Murray. Y le está diciendo, zasca, cuchillazos todo el rato. Un cardenal que aparece por ahí dando su bendición casi, que dices tú, pero esto encima es casi como medio hermano del alcalde, que dices tú, este hombre, ¿qué hace ahí? Dices, esto será para justificar esos 6 curas que cuando los cazafantasmas al final de todo se van, están ahí bendiciendo el Ecto 1, en fin, es como... Vale. Nada, eso al final es un no es un cliché, es como un sketch, es una cosa cómica de ahí, de que hasta la iglesia está aquí con el tema de los exorcismos y de todo. Vale, es que era otra de mis gárgolas. El cómo y el porqué de muchas cosas, si te he visto no me acuerdo. Las ha dicho todas David. Y por último, un poco por todo esto, sobre todo por esto, una de las gárgolas para mí, esto ya lo he dicho en otras pelis y en esta también, es que no se sepa valorar en su justa medida esta película. Porque esta película, y aquí a lo mejor David no está de acuerdo conmigo, es mejor icono de los 80 que película. Entonces, no busquemos un peliculón cuando vemos esta película, porque no lo es, pero es que tampoco lo pretendía. Volvemos otra vez a Guillermo del Toro. No pretendía ser una película de 14 Goyas. No, pretendía ser un entretenimiento puro y duro de unos cómicos, porque además todos los actores principales son cómicos, excepto Sigourney Weaver, pero los cazafantasmas principales son cómicos. Pretendía ser un cachondeo y al final se llenó de iconos y se llenó de imágenes, tanto sonoras como visuales, que han pasado al inconsciente colectivo. Entonces, por eso hay que valorar esta película, no buscarle 3 pies al gato. Entonces, por mucho que el guión tenga conveniencias y por mucho que el guión al final sea algo casual, esta vez, para mí esta película sí tiene mi admiración y por tanto no voy a decir nada más negativo aparte de lo que he dicho. Entonces, eso, que se valore por lo que es. Entonces, ¿vas a poder comprimir todo eso en lo que sería nuestra querida clave de bóveda? No, es imposible. Sabes que no. Sabes que no. Bueno, la clave de bóveda, que digamos que es como la conclusión que sacamos, para mí es la siguiente. Instrucciones para crear un clásico ectoplásmicamente redondo. Un coche fúnebre molón, una sirena, un tema original, Bill Murray, un logo y un muñeco de nube gigante. Todo lo demás vendrá solo. Para todo lo demás, Mastercard. Pues la mía se ha quedado, yo creo que es de las más largas que he hecho nunca, ¿no? También, porque me he puesto creativo. Digo, a lanzar todo lo que pienso. Un clásico que ha envejecido también como sus protagonistas, o casi, siempre en nuestra alma Harold Ramis, entre paréntesis, donde si a alguien culpa de fantasmón a Bill Murray, yo le diré, porque puede, que no. Así que si queréis disfrutar de una palomitada muy bien ejecutada, who you gonna call? Pues muy bien, pues esto ha sido todo de este clásico ochentero por antonomasia dentro del género de fantasía, un poco más hacia la comedia, ciencia ficción, terror, tal, pero que también para nosotros entraba dentro de este género y también para cambiar un poquito, que no todos son capa y espada. Y nada más, dar las gracias por vuestro seguimiento, por todos los comentarios, por toda esa comunidad, muchísimas gracias. Y yo me despido ya porque se nos está alargando un poco este vídeo y no es plan, ya hemos hablado suficiente. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, siempre estamos aquí en nuestro canal Cine.degiro en YouTube, en @cine.degiro también en nuestra comunidad de Twitter. Gracias, seguiremos proponiendo cosas. Llegamos a recta final, estaros atentos, que quedan los últimos vídeos. Y ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos puro cine.
Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.